columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Pues soy el pastor Javier Pérez, para más señas. Mi esposa es Silvia, hoy me acompaña. Tenemos 2 hijas, Claudia y Julia, ellas están en la iglesia, tienen responsabilidades allí. Y vengo de la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell, en la ciudad de Sabadell, como os podéis imaginar, como su nombre indica. Para mí es una bendición estar aquí hoy. Es una alegría poder ver la iglesia tan nutrida a pesar de la situación en la que estamos. Nosotros, de hecho, tenemos bastante personas que están en casa y seguirán el culto a través de las redes porque no tienen más remedio, están enfermas por COVID o bien han estado en contacto y tienen que estar aisladas. Entonces somos una iglesia que igual hacemos todos juntos más o menos lo que es este ladito, Así que os podéis imaginar que hoy más tarde tendremos nuestro culto, será un culto un poco más reducido, pero con un mismo espíritu, un mismo corazón, un mismo sentir en Cristo y deseando alabarle, adorarle y bendecirle. Y cuando el hermano Juan Manuel me comentó la situación en la que estaba, pues yo no pude dudar en poder apoyar el culto de hoy, traer la palabra hoy, porque él en otras ocasiones también ha estado con nosotros y me ha echado muy buenos cables con su predicación. Por lo tanto, le dije, oye, lo uno por lo otro. No es por eso. Realmente es una bendición estar aquí hoy. Y de verdad os pido oración por nuestra iglesia, por los enfermos, porque el Señor nos guarde y que pronto podamos estar todos en condiciones de seguir estando juntos alabando al Señor. Bien, hermanos, yo la verdad estaba ahora escuchando los himnos, las oraciones, y me pasa lo que me pasa siempre que voy a una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo, que uno cuando sube a predicar dice, bueno, ¿y yo de qué voy a predicar hoy? Si ya se ha dicho prácticamente todo, en las oraciones, en los himnos. Decía Agustín de Hipona, si quieres saber lo que creemos, ven a escuchar lo que cantamos. Y realmente es así, lo hemos cantado, lo hemos orado. Entonces uno dice, bueno, pues vamos a predicar igualmente, vamos a predicar. Ya que he venido, tendré que predicar. Porque, hermanos, no vengo a predicar de otra cosa que del Evangelio. Así que me gustaría que me acompañarais, por favor, en vuestros ejemplares de la Biblia, al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Yo lo estaré leyendo en la versión Reina Valera. Me imagino que algunos de vosotros quizás lo tengáis en la Biblia de las Américas o en la pantalla, pero en cualquiera de los casos creo que es bastante o será bastante similar. Así que, hermanos, todos juntos vayamos a las Escrituras, leamos la palabra del Señor que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así dice la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, Dios creador y hacedor de todas las cosas, tú eres aquel que ha inspirado tu santa palabra. Padre, háblanos hoy por ella. Úsame, un hombre pecador, un siervo inútil,
que tú te glorifiques por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, por medio de tu verdad, que tú hables a tu pueblo, habla a tu iglesia, toca y transforma sus corazones y salva también los corazones de aquellos que hoy están aquí sin Cristo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bien, pues sí, hermanos. Bienaventuranza, felicidad. Eso es lo que quiere decir la palabra bienaventuranza. Gozo superlativo en todos los aspectos. Y desde luego podemos decir que hay un deseo de felicidad de parte de todo ser humano. La Constitución de los Estados Unidos empieza diciendo lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El hombre y la mujer, hermanos, son conscientes de su falta de felicidad. Por eso anhelamos más felicidad. Y por eso la buscamos. Y el ser humano lo ha probado todo: religiones, filosofías, sistemas políticos, modas, ciencia, el placer, pero nada. En esa constante búsqueda de felicidad, lo único que vemos la mayoría de las veces en la vida de las personas es mucha infelicidad. Porque la felicidad, hermanos, es como las pompas de jabón. ¿Habéis visto a vuestros hijos perseguir pompas de jabón alguna vez cuando son pequeñitos? Si no lo habéis visto, los que tengáis hijos pronto, lo veréis. ¿Qué ocurre? Cuando van detrás de esa cosa tan hermosa, tan bella, tan bonita, y cuando la alcanzan, desaparece. Esa es la búsqueda de la felicidad por parte del ser humano. En términos humanos, es un constante encuentro con el fracaso. Esta mañana estamos consideraremos el Salmo 1, que de hecho es la introducción al libro de los Salmos, como resulta obvio, y también es la presentación del tema principal del libro de los Salmos, y podríamos decir que de toda la Biblia. Hay dos caminos. Hay dos tipos de personas. Los justos, que podemos decir como cristianos, que son aquellos que se apoyan en la justicia de Cristo, y los injustos, aquellos que se apoyan en su propia justicia. No hay más. Un camino que lleva a la vida, un camino que lleva a la muerte. La senda de los justos, la senda de los injustos. Los que ponen un buen fundamento y los que ponen un fundamento pésimo. Algunos que en su vida cumplirán el propósito por el cual fueron creados. ¿Por qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y otros que solo cosecharán en la vida frustración, decepción, amargura y dolor. En este salmo se nos explica en qué resulta seguir un camino o seguir otro. Y es un salmo muy corto, como os habéis dado cuenta. Son poquitos versículos, pero contiene gemas, joyas, tesoros preciosos en tan poco contenido. Y sí, me vais a decir, si quizá no eres cristiano, pues estás en un momento de dudas y de zozobra y de inquietud, que hay muchos caminos en la vida. Hay muchas ofertas, hay muchas posibilidades, hay muchos destinos, sí. Pero hermanos, eso es falso. Como os he dicho antes, realmente solo hay dos caminos. El camino de Dios y todos esos demás caminos que forman un gran camino que, como dice el Señor Jesucristo, solo lleva a la destrucción, a la perdición, nada más y nada menos. Ahora, quizá la pregunta idónea sería: ¿cómo hallar esa felicidad? Porque el Salmo en sí mismo nos está diciendo que es posible. Fijaos cómo empieza:
bienaventurado. Se puede ser bienaventurado. Se puede ser feliz. Se puede vivir en un gozo exultante en la vida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos la felicidad? ¿Depende realmente de nosotros? Pues no, hermanos, nosotros no podemos encontrar ese camino. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos transitorios, porque aún habiendo sido redimidos, habiendo recibido una salvación completa, aún no la disfrutamos completamente. Vivimos entre un ya y un todavía no. Cristo se ha manifestado en nuestra vida, pero todavía no somos aquello que llegaremos a ser en su venida. Por lo tanto, es complicado, ¿verdad? Por nosotros mismos muchas veces no podemos, nos perderíamos, no hallaríamos la manera, muchísimo menos aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Por lo tanto, ¿dónde hemos de acudir? Hemos de acudir a la palabra del Señor. Porque es el Señor quien sabe y quien tiene todas las respuestas. ¿Quién conoce mejor las cosas de Dios sino Dios? ¿Quién es la fuente de todo gozo y felicidad? Dios. Por lo tanto, debemos escuchar a Dios acerca de cómo hallar esa verdadera felicidad, esa bienaventuranza. Y empieza el Salmo diciendo, bienaventurado el varón o bienaventurado aquel, bienaventurada la persona. Y literalmente en el hebreo está diciendo, ¡oh, cuán gran bienaventurado! Es una bienaventuranza, como os decía, superlativa. El Salmo empieza diciéndote que sí, que puedes ser feliz, que puedes serlo de gran manera. Describe el Salmo a partir de ahora una persona plena, una persona realizada, como se suele decir ahora, realizada. Pero, atención, esta no es una felicidad que dependa de las circunstancias. Ni de lo que tienes o dejas de tener en la vida. Porque en esta vida todo es transitorio. Un día estás aquí y mañana estás allá. Un día te sientes extraordinariamente, decía el anuncio, hoy me siento flex, y otro día te sientes por los suelos. Así que la verdadera felicidad, si es verdadera, si es permanente, si es duradera, tiene que ser algo que vaya más allá de tu estado de ánimo y de las circunstancias en las que te encuentres. Esta bienaventuranza, hermanos, amigos, depende de tener una debida relación con Dios. Ni más ni menos. Y no solo eso, como veremos en el Salmo, depende de si tenemos la debida naturaleza. Si somos lo que somos, si realmente hemos sido transformados en algo nuevo. Porque si no, las cosas vendrán, los sentimientos vendrán, las emociones se manifestarán, pero tarde o temprano desaparecerán. Entonces diremos, ¿dónde está mi felicidad? Así que necesitamos una debida relación con Dios, que nos va a aportar una nueva naturaleza, y esa naturaleza solo llega a las personas por medio de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como único Señor y Salvador. Porque si no, hermanos, las palabras de este Salmo no tienen sentido. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, este Salmo no está hablando de ética, de moral, de buen comportamiento, sino de una forma de vida que emana de la persona. No es algo que tú puedes fabricar. El cristianismo, hermanos, se trata de algo que te ha pasado, no de algo que haces, o de algo que has incorporado a tu vida porque te parece extraordinariamente bonito. No es eso. No es algo que tú has decidido que ocurra. Es algo que nos ha sido hecho por el poder del Espíritu Santo. Es obra de Dios. Tu cristianismo es obra de Dios. Si es obra tuya, si es obra de creer una serie de cosas, de estar convencido de una serie de cosas, de asistir a un determinado tipo de iglesia, si ese es tu cristianismo,
examínate. Porque sí, hay que creer una serie de cosas. Uno debe de estar en una iglesia saludable, por supuesto. Pero, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? ¿Ha sido realmente transformado? ¿Ha sido realmente hecho nuevo? El conocimiento y una iglesia por sí mismos no nos van a salvar. Es Dios quien nos ha de salvar. Así que no debemos de perder de vista esto. La bienaventuranza es posible. Dice, bienaventurado aquel, bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón, la persona que, dice el versículo 1, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, esto es, burladores, se ha sentado. Y dices, caramba, ¿no está el Salmo que empieza a hablar de la bienaventuranza y ahora pasa a cosas tan negativas? Fijaos que empieza por el no, no, no. Bueno, el Salmo está introduciendo el tema hablándonos primero de los impíos. ¿Te das cuenta? Habla de un bienaventurado, pero inmediatamente empieza a hablar de los impíos. Empieza por lo negativo. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia es un libro realista. Nos habla de la situación real del hombre, del corazón caído del hombre. Nos pone en perspectiva para saber en qué punto exactamente estamos. ¿Dónde estamos? Nos pone cara a cara con nuestra situación delante de Dios. Y nuestra situación delante de Dios es que de forma natural, inevitablemente, si Dios no lo ha remediado, somos una raza caída y condenada. Somos necios en nuestro corazón. Todos nacimos inclinados hacia el camino, hacia el consejo y hacia el asiento o la silla de los inicuos. Todos nos sentimos impulsados a ello. Y aún en Cristo luchamos con nuestro viejo hombre. ¿Recordáis? Estamos en un ya, pero todavía no. Y eso se manifiesta de muchas cosas. También en nuestra vida y en la lucha permanente en la que vivimos entre aquello que hemos sido hechos en Cristo y lo que todavía somos en Adán, que algún día será redimido y glorificado. Gloria al Señor por ello. Pero esa es la realidad. Y el salmista nos está hablando aquí de forma muy interesante del poder seductor del pecado y su influencia progresiva en cada uno de nosotros para acabar tomando el control de nuestra vida. Nos habla de la cosmovisión, ¿se entiende esta palabra? La visión del mundo que tienen aquellas personas que están sin Cristo. Además, fijaos, dice, es interesante, anduvo, es que anduvo, eso dice Reina Valera, estuvo y luego se ha sentado. ¿Habéis visto? Esto es muy interesante porque el salmista nos enseña y nos advierte usando el sencillo acto de caminar, pararnos, quedarnos quietos y sentarnos. Qué interesante. Nos está mostrando un camino de ir ralentizándonos y de entrar en, podríamos llamarlo, en decadencia. Caminas, te paras, te sientas y te quedas inmóvil por los propios pecados. Porque el pecado, hermanos, no es algo que nos llegue de forma inmediata. Sí, a veces podemos cometer verdaderas barbaridades en un abrir y cerrar de ojos. Creo que todos somos conscientes de ello. Pero normalmente es algo que viene de forma progresiva. Caminamos, nos paramos, nos sentamos, amigo. Y ahí nos quedamos. Cuando la vida del cristiano es una vida de constante movimiento. Así debería de serlo. Esto es muy similar a cuando uno va con su esposa al centro comercial.
Caminamos, nos paramos y entonces decimos, oye, cariño, yo me siento, ¿eh? Y ella entra y eso no pasa, ¿no? Nosotros nunca decimos, oye, que yo me siento y ya no. Pero vemos la idea. Esta es la idea que está transmitiendo el salmista. Dice el Salmo 14:1, ¿recordáis? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Jehová. Este es el consejo de los malos. El hombre en el centro. El hombre en el centro y Dios en la periferia, o ni eso, en ningún sitio. Esa es la visión de este mundo caído. Son los que dicen, sí que hay un camino para la felicidad, y este no es el de Dios, es un mojigato, es haciendo, santurrón. El camino a la felicidad es el placer. Disfruta la vida, vive la que es corta, aprovecha el momento, da rienda suelta a tus deseos, impulsos, placeres, gasta, viaja, juega, compra, libérate, sé tú mismo. Pero nada de esto es nuevo, ya lo sabemos, ¿verdad? Nada. Estos anhelos, estos deseos, existen desde el principio de la humanidad y, sin embargo, no han hecho al hombre más feliz, sino todo lo contrario. Hacen al hombre cada vez más desgraciado y prisionero de sus pecados. Y la mayoría de las veces, esclavo de otros también, y de los deseos de otros. Luego están los que se burlan de todo, hablando de los impíos, estos escarnecedores, estos burladores, los que se burlan de todo lo santo, de todo lo puro, de todo lo sagrado. Hoy en día los que se burlan de todas las religiones, bueno, especialmente del cristianismo, de otras no se atreven tanto, pero el cristianismo sí, se atreven a burlarse. Porque para estas personas no hay nada puro, no hay nada bello, no hay nada verdadero, no hay nada sagrado en definitiva. Todo es relativo, todo es digno de burla. Nos podemos reír de todo, podemos hacer tener sentido del humor, que yo no digo que no, y nos podemos reír de todas las cosas. Bueno, hasta cierto punto sí, pero no de todas las cosas, no de absolutamente todas las cosas. No de Dios, de su palabra y de su evangelio. Pero estos viven en una constante afrenta a Dios, en una constante afrenta a Dios y también al hombre, porque rebajan al hombre con su cinismo y su escepticismo. Al final, de todas formas, hermanos, amigos, lo que hay detrás de esta burla es una fachada, es una máscara, porque al final lo que esconde todo este cinismo, este sarcasmo, esta burla, son vidas vacías, amargas y desgarradas. Pero el hombre bienaventurado es aquel que evita conscientemente esta forma de vida y que se aleja de esta forma de entender el mundo. Su cosmovisión, su forma de entender la vida, el mundo, es otra muy distinta. ¿Y cuál es esta? La vemos, versículo 2. Bienaventurado el varón, nos saltamos todo lo que dice después el versículo 1, y dice el versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Ley, en hebreo, Torá, que literalmente quiere decir dirección, instrucción, enseñanza. Podemos pensar que el salmista se está refiriendo a la ley ceremonial de Dios, solamente a los 5 libros de la Torá. No. Está hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios escrita hasta aquel momento. No olvidemos que este salmo lo escribe el rey David cerca de unos 1000 años antes de Cristo, un poquito más. Y esta es la clave para la bienaventuranza. Este hombre,
El bienaventurado ama la instrucción, ama la guía, ama el consejo de Dios, ama la Biblia, la ama porque ama al Dios de la Biblia. Y como ama al Dios de la Biblia, ama también su palabra. Y nadie, absolutamente nadie, puede amar al Dios de la Biblia a menos que nazca de nuevo. Nadie. Este hombre, este bienaventurado, es un adorador de Dios, un hijo suyo. Los pecadores, los malos, los escarnecedores, no pueden, porque la Biblia denuncia todo aquello que ellos son. ¿Lo habéis comprobado? ¿Cómo han ido estas fiestas? ¿Habéis estado con hermanos en Cristo? Espero que sí, pero ¿habéis estado con familiares? ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar del Evangelio? ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar de vuestra fe? ¿Habéis hecho alguna pequeña referencia, aunque sea, a vuestras convicciones cristianas? No hablo del coronavirus y la teoría de la conspiración. Eso no son nuestras convicciones cristianas. Espero que hayan habido otros temas de conversación en vuestras casas. No. De cristianismo, vamos. ¿Habéis visto la reacción? Ajá. Pero los bienaventurados conocen a aquel que los ha hecho nuevas criaturas. Aquel que es el centro de nuestra existencia. Dios. No por interés intelectual, tampoco por interés de recibir un beneficio. No. No es porque Dios nos sea útil, que amamos la instrucción de Dios. No lo hacemos de una manera egoísta. Hermanos, la Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia es un libro de teoayuda, de Dios ayudando al hombre. Eso es lo que es. No es ese sitio al que tú acudes a ver de qué manera solucionas tus problemas como si fuese una especie de manual. Que sí, en la Biblia hay consejo para nuestros problemas, por descontado. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es llevarnos a Dios, que ha de ser el centro de nuestra vida y no nuestros intereses y preocupaciones. Eso queda relegado. La Biblia nos lleva a Dios. Dios es lo único que necesitamos. Y las páginas de las Escrituras están saturadas de Dios. Todo lo que necesitas está en Dios. Todo lo que necesitas está en su palabra. Su palabra nos habla de Dios. Amemos la palabra de Dios para poder amar al Dios de la palabra. Y que el Dios de la palabra nos lleve entonces a amar más y más la palabra de Dios. En la vida cristiana, hermanos, todo empieza y acaba en Dios. Todo. Y el bienaventurado se deleita en conocer a Dios, sus mandamientos, sus propósitos eternos para con el hombre. ¡Qué deleite! ¡Qué deleite el del bienaventurado! ¿Es tu deleite el deleite de conocer a Dios Todopoderoso, el Dios Trino, el Dios 3 veces Santo? ¿Es tu deleite encontrarte en las Escrituras con Jesús, el Hijo de Dios encarnado? ¿Es tu deleite el descubrir a través de toda la Biblia el maravilloso plan de redención por medio de Jesucristo? ¿Es tu deleite saber que toda la sabiduría que necesitas para dar gloria a Dios y recibir las bendiciones resultantes de ello se encuentra en las páginas de las Escrituras y en ningún otro lugar? ¿Es ese tu deleite? ¿Es tu deleite saber que todas las promesas se encuentran en las Escrituras y que son para bendición nuestra y que se cumplen en Jesucristo y que son fieles y verdaderas? Porque Él es fiel y verdadero. ¿Ese es tu deleite? ¿Cuál es tu interés en la Escritura? ¿Meramente académico? ¿Doctrinal? ¿Teológico? ¿Te gusta diseccionar las Escrituras como en un laboratorio se disecciona una ranita y se examinan sus partes? ¿O dejas que la Escritura te examine a ti? Debería de ser lo segundo. Debería de ser lo segundo. Y por eso el bienaventurado acude de día y de noche a la palabra de Dios.
Es que, oye, hermanos, yo no tengo tiempo. Bastante hago. Con mi lectura diaria de la Biblia, hago tic, 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 tic en el móvil, en el metro, en la pausa para el café, y ya. Es que no doy para más. O hago mi devocional por las mañanas así, con el café con leche y la magdalena, que se me acaba manchando el libro siempre. Los devocionales están siempre llenos de manchas de café con leche. Por algo será. Es que no tengo tiempo. Mirad, hermanos, esto no es una cuestión de tiempo. No estamos hablando de esto, ¿eh? Por supuesto que deberías de tener un tiempo apartado y dedicado especialmente para el estudio de la Escritura. Debes. Si quieres prosperar como cristiano, debes. Y espero que así sea. Pero aquí de lo que está hablando el salmista es de otra cosa. Este salmo, aunque su encabezamiento no lo dice, casi todos los eruditos bíblicos a lo largo de los años lo atribuye al rey David, como la mayoría de los salmos y como la mayoría de la primera parte del libro de Salmos, el libro primero. El rey David, hermanos, era una persona muy ocupada. No os lo imaginéis ahí tocando la lira en una terraza todo el día, alabando al Señor y mirando puestas de sol, y lo que no eran puestas de sol, y así le fue. No. Era un hombre muy ocupado, como cualquier rey. Era un hombre de Estado, tenía asuntos de Estado que resolver, asuntos de guerra, asuntos económicos, asuntos judiciales, un hombre que afrontó problemas durísimos en su vida. No estaba en una torre de marfil leyendo y orando todo el día. David vivía en el mundo real. Solo hay que leer los salmos para darse cuenta de que este hombre vivía en el mundo real, afrontando problemas y situaciones reales de la vida. Pero el consejo de Dios, la ley de Dios, se encuentra constantemente en sus pensamientos. Medita. Lee, piensa, se deleita, ora. Esta es una vida de alguien que está sumergido en la palabra de Dios. Va más allá del tiempo que le puedas dedicar físicamente. Va del tiempo que le dedicas en tu mente y en tu corazón, a lo largo del día. Ese es el punto, hermano. Eso es lo que realmente te va a fortalecer. Porque cumplir con un horario de lectura bíblica y hacerla en 1 año o en 2 es maravilloso, pero no vas a encontrar en la Biblia en ningún sitio que te diga que hagas eso. Te va a decir que leas la palabra de Dios diariamente y, como dice aquí, que medites día y noche en ella. No te estoy diciendo que leas la Biblia en 30 años. Te animo a que la leas varias veces en tu vida, el mayor número de veces posible, por favor. Pero léela con significado. Medita en ella. Saboréala. La palabra que utiliza aquí en el hebreo original para meditar es como el ronroneo de la paloma. ¿Habéis oído la paloma? No lo voy a hacer aquí. A veces lo he hecho y mi mujer, cuando he predicado este sermón, me dice que no lo haga más. Pero ¿sabéis lo que hace la paloma, no? Si tenéis en vuestro tejado palomas y las oís por ahí por la mañana, ya sabéis que puede ser un poco incómodo. Pero esa es la palabra que está utilizando, es como algo que es interior, está ahí vibrando dentro de ti, es como algo que está dentro y es permanente. ¿Es eso para ti la palabra de Dios? Es a lo que debemos aspirar. Es lo que se espera de nosotros. Ahí está la bienaventuranza. Así que, hermanos, este es uno de los rasgos del bienaventurado. Piensa, reflexiona. Es algo que forma parte de tus pensamientos todo el día y lo haces con placer, no como una carga. Si no puedes leer 3 capítulos al día, no los leas, lee 1, pero léelo y medita en él. Reflexiona en él. Mira cómo afecta a tu vida, cómo te muestra la gloria de Dios y cómo te lleva a Cristo. Porque no hay pasaje en la Escritura que no te pueda llevar al Evangelio del Señor Jesucristo.
Así que sí, el deleite de las Escrituras, el anhelar las Escrituras, hermanos, es querer conocer al Dios de las Escrituras, que es tu Padre, es tu Señor, es tu Dios, es tu Salvador. Y esto solo puedes hacerlo por medio de la lectura de la Biblia. No vas a recibir ningún sueño que te vaya a revelar cosas acerca de Dios que no estén en ningún otro lugar. Así que ya hemos visto estas dos filosofías de vida totalmente distintas. Uno descansa y pone su confianza en el hombre en sí mismo y en sus posibilidades, y otro lo hace en Dios y en su palabra y en su ley y en su sabiduría. Así de simple. Y los resultados entre uno y otro no pueden ser más distintos también. Prestemos atención a lo que dice el versículo 3. Fijaos, será, hablando del bienaventurado, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el salmista está usando esta preciosísima ilustración del árbol y el tamo. Y hay una gran diferencia entre un árbol y el tamo, como hay una gran diferencia entre un tipo de persona y la otra, el bienaventurado y aquel que no lo es. No tienen nada en común, son naturalezas antagónicas. Como el árbol no tiene nada que ver con el tamo. Son dos tipos de personas. El árbol, un árbol, tiene vida, tiene una forma más o menos hermosa y cimbreante y esbelta, tiene raíces, da fruto, tiene vida en definitiva. ¿Sí? Es alguien que además tiene un fundamento firme, tiene unas buenas raíces. La bienaventuranza del que es como un árbol, como hemos dicho, no depende de los cambios ni de las circunstancias, sino de estar bien enraizado en Dios y en su palabra, en sus promesas, que son eternas. Ninguna promesa, aunque la cumplan, y hablo de los seres humanos, va a durar para siempre. Las promesas de Dios van a durar para siempre. Son eternas porque Él es eterno. Chicas, no os creáis eso que os dicen de el novio que te jura amor eterno. Es mentira. Solo Dios puede darte amor eterno. Puede prometer amarte toda la vida. Ahí sí, pero no al amor eterno. El amor eterno solo te lo puede dar Dios y las promesas de Dios solo son eternas. Y ahí está enraizado aquel que es como un árbol. Su vitalidad, su productividad está enraizada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y de hecho, los que están a su lado, al lado del bienaventurado, que es como un árbol, también se benefician. Porque ¿qué hace un árbol? Ofrece sombra y ofrece fruto. Refresca. Y sí, hermanos, deberíamos ser como árboles. Aunque el hombre exterior se desgaste, el nuevo hombre en su interior se renueva de día en día. Deberíamos de ser como árboles. Porque el árbol prospera y el verdadero cristiano también, cuidado. Todo lo que hace prosperará. Atención, nadie está hablando aquí de prosperidad material necesariamente. Principalmente está hablando de bendición espiritual, pero es que cuidado, la bendición espiritual también puede resultar en bendición material muchas veces. No necesariamente, porque dependerá siempre de la providencia y de la gracia de Dios para nosotros. Hermanos, todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Y todo lo que pierdas es por la gracia de Dios. ¿Recordáis Job? Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Claro que una vida de santidad y de bendiciones en Dios pueden proporcionarte una serie de bendiciones materiales y una serie de prosperidad.
aunque no siempre, no lo olvides. Y ahí tenemos las escrituras que nos demuestran que no siempre. Ese no es el punto. El punto es la prosperidad espiritual. Porque esa, tengamos o no tengamos, materialmente, es permanente. Porque decíamos que nuestra bienaventuranza no depende de las circunstancias, que cambian de un día para otro. Nuestra prosperidad es espiritual. Y contra esto, contra el árbol, bienaventurados como el árbol, tenemos a los impíos que son como ¿qué? Dice, como el tamo. ¿Sabemos lo que es el tamo? Si alguien viene del mundo rural igual lo sabe especialmente, pero no es necesario haber vivido en el campo o trabajado en el campo para saberlo. El tamo no es más que, es como un polvillo, como una paja finita, como una cascarilla pequeña, que es lo que queda al separar el grano, pues eso, de su propia cáscara. En este caso el trigo, la cebada, el centeno. Israel era un país rico en cereales. Cualquiera de estos cereales producen tamo, que es ese resto que queda tras ser trillado el grano y separado de la cáscara. Es lo que queda de la cosecha del grano. Se deja en el suelo, se amontona, y además es un montón así sin forma, porque viene el viento suave, cualquier vientecito, como pesa nada, enseguida se lo lleva y desaparece. Y ya está. No sirve para nada. Es más, no sirve ni para alimentar el fuego. Es tan volátil, tan etéreo, que ni para eso sirve. A diferencia de un árbol, no produce nada, no genera nada, no sirve para nada, es un resto, es un desecho. Está muerto, está inerte. Eso es el tamo. Ese es el hombre sin Dios. No tiene fundamentos ni tiene peso de ningún tipo. ¿En qué quedan los proyectos del hombre? ¿En qué quedan sus diversiones, sus deseos, sus planes? Nunca hay satisfacción, nunca hay suficiente, siempre quiere más, siempre busca algo nuevo, algo diferente. Nunca hay paz, no está satisfecho con nada. El ser humano sin Cristo no tiene vida espiritual, ya lo sabemos, es solo vida psíquica y física. No vive, existe. El hombre sin Cristo es un alma vacía y perdida, es tamo. Y si estás aquí sin Cristo esta mañana, permíteme decirte, con todo el cariño y el respeto, que eso es lo que eres. Tamo. Muerto en tus delitos y pecados. No tienes forma definida, no tienes raíz. Tus ideas van a estar cambiando siempre. Nunca vas a saber exactamente lo que crees. Basta una nueva corriente para que enseguida te apresures detrás de ella y la sigas y la intentes aplicar en tu vida y creyendo que esa es ya la verdad definitiva para dentro de un tiempo darte cuenta de que ha venido otra verdad definitiva. Y en esto se sucede en tus días. No hay verdades absolutas. Tu realidad está siempre cambiante. No tienes seguridades ni certezas. No sabes que en ese interín un día vendrá la muerte y te encontrarás sin raíces, sin fundamento, y serás llevado como por el viento al infierno. Y serás olvidado por este mundo. Te perderás. Pero hay buenas noticias. Cristo vino a buscar aquello que estaba perdido. Porque ¿sabes qué? Si estás hoy aquí sin Cristo, todos los que hoy aquí estamos en Cristo, un día fuimos tamo, como tú. Allí estábamos, por más tiempo o por menos tiempo,
pero estábamos en este mundo perdidos, sin vida, pero Él nos llamó, Él nos redimió y Él nos plantó al lado de aguas de vida, en Cristo, en su palabra. Así que sí, hay esperanza para el tamo. Si eres tamo, te ruego que hoy te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de corazón. Busca a Cristo como tu fuente de salvación, como tu único Señor. Y serás salvo. Y espero que así sea. Espero que realmente sea así. Pero mientras no acudas a Cristo, los hombres sin Dios se encaminan al desastre. Versículos 5 y 6. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cada una de las dos formas de vivir tiene un destino y un resultado. Hay una máxima, ¿no? De lo que se come se cría, o de lo que se siembra se siega. Y esto es impepinable. Lo vemos por la expresión conectiva, fijaos. El versículo 5 dice por tanto, ¿sí? Dice lo mismo la Biblia de las Américas, Reina Valera dice por tanto, es decir, consecuentemente, de manera que, no sé qué dirá la Biblia de las Américas, pero dice que los malos, debido a esto, debido a que son tamo, no se levantarán en el juicio. No podrán sostener su caso en el tribunal de Dios. Por más que se quieran justificar, no tendrán excusa el día del juicio, cuando el Señor regrese. No les servirá de nada. Serán separados como el tamo por toda la eternidad de la congregación de los justos. Como el tamo separado del trigo para ser llevado por el viento y desaparecer, así será con los malos en este mundo. Y ya no habrá más oportunidades. Todas las oportunidades están aquí, en este lado de la eternidad, no en el otro. Y quiero deciros algo, no habrá errores de parte de Dios. Si piensas que te puedes colar, confundirte entre la multitud, como muchos se confunden hoy en muchas iglesias, se confunden entre la multitud. No están en Cristo, saben que no están en Cristo, en el fondo no desean estar en Cristo, pero se confunden entre la multitud por si algo bueno cae. Eso no va a pasar el día del juicio. A pesar de que habrá más multitudes de las que pueda haber en cualquier iglesia, nadie se va a poder colar por alguna rendija. En absoluto. No habrá errores porque, como dice el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Y también el de los injustos. Dios vela por los justos, porque fijaos, son su plantío. ¿Os habéis dado cuenta qué interesante? No está hablando el Salmo de un árbol silvestre. Es como un árbol que ha sido ¿qué? Plantado. Ha sido plantado. No eres una casualidad, hijo de Dios. No eres alguien silvestre que ha llegado a la iglesia de forma fortuita o por tus propios medios. En su gracia y solo por ella, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para plantarte en su jardín, en el huerto de sus escogidos, para vida y vida eterna. Y Él te cuida y te persevera y lo continuará haciendo hasta el último día. No así en el caso de aquellos que son tamo, no así en el caso que no están en Cristo. Para concluir, amigos, familia, hermanos, ¿en cuál de los dos grupos estás tú? ¿En qué dos, permíteme usar la expresión
filosofías de vida estas. No puedes tener los frutos de una estando en la otra. Son dos formas de vida antagónicas. No te puedes llevar las dos. ¿Por cuál de los consejos te conduces? Porque la bienaventuranza está reservada para aquellos que deponen su rebeldía y se someten de todo corazón a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras y reciben a Cristo y a su Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto? Yo no sé, este Salmo uno se siente a veces pequeñito, ¿no? Dice, ¿soy realmente ese bienaventurado o esa bienaventurada? La vida cristiana, reconozcámoslo, no es nada fácil, ¿verdad? Está llena de obstáculos, de contratiempos, de luchas, de persecuciones, sí, por supuesto, y gloria al Señor, de bendiciones, constantes y permanentes. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que nosotros potencialmente somos ese bienaventurado, pero en un sentido real no somos ese bienaventurado. Ni tú, ni yo, ni nadie que haya caminado, ningún ser humano que haya caminado sobre la tierra ha podido ser ni será, mientras este mundo continúe, el hombre del Salmo 1 de forma completa. ¿Quién es el bienaventurado? Un hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se sentó. Alguien cuya delicia sea la ley de Jehová y medite en ella diariamente, día y noche. Uno que es como un árbol plantado al lado de corrientes de agua y que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Uno que ha sido prosperado en todo. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni tú, ni yo podremos ser jamás esa persona porque somos pecadores. Solo uno tiene el derecho de ser llamado con letras mayúsculas el bienaventurado del Salmo 1, el Señor Jesucristo. Él es el bienaventurado del Salmo 1. Él y solo Él. Él es el único bienaventurado, el perfectamente bienaventurado, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores se hizo hombre, vivió la vida perfecta que tú no podías vivir, en obediencia a Dios y deleitándose en su ley día y noche, y murió en una cruz siendo inocente para sufrir la justicia perfecta de su Padre en sustitución por nosotros. Que éramos pecadores, éramos tamo. Y por medio de eso, Él ahora es el árbol de la vida. Él es el árbol frondoso del que podemos alimentarnos, ese árbol perfecto que da fruto de vida para todos aquellos que desean comer en Él, que desean hallar descanso y refrescar sus almas en Él. Él es el bienaventurado, Él es el árbol de vida, Él es aquel con poder de revertir los efectos del pecado y de los hombres que somos tamo y llegar a ser vida. Solamente en Jesucristo, ahora sí, podemos empezar a andar una vida de bienaventuranza, una vida de felicidad. Ven a Cristo, ven al bienaventurado, para que puedas disfrutar de su bendición, de su gracia, de su perdón, de su bienaventuranza eterna en la congregación de los justos, en eternas delicias, en bendición y bienaventuranza perfecta por toda la eternidad. Ven junto al río del agua de la vida, que es el Señor, por toda la eternidad. Ven a Él y serás bienaventurado. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, ante ti nos postramos, Señor, porque sabemos que muchísimas veces somos desdichados, no nos consideramos bienaventurados, Señor. ¿Cómo sabemos, Señor,
cuán deficientes somos, pero aún así, en Cristo, el único bienaventurado, podemos alcanzar esa bienaventuranza, ahora de forma temporal, pero sabemos que algún día será eterna, será inacabable. Podremos glorificarte y darte honra y disfrutar de ti por toda nuestra eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por traernos a la congregación de los santos y de los justos. Gracias por tu iglesia, Señor. Te rogamos por los que son como Tamo, por los que están perdidos, por los que son burladores, pecadores, escarnecedores, Señor. Que huyamos de su consejo, pero que ellos también puedan escapar de esa forma de vida decadente y que solo les lleva a la destrucción en el infierno, Señor. Sálvalos. Trae salvación hoy aquí por medio de tu palabra predicada. Trae salvación a todos los que están lejos de ti, muertos en delitos y pecados. Reviva ese valle de huesos secos, Señor. Revívalos, avívalos, dales vida, sálvalos, Señor. Pásalos de ser Tamo a ser árboles de vida, plantados junto a ti, junto al único árbol de la vida, Jesucristo, porque te lo pedimos en su santo y bendito nombre. Amén. Amén, hermanos.